Bien, entonces, como un pequeño preámbulo antes de sumergirnos en el análisis de la Bhagavad Gita, es importante comprender hacia dónde vamos. Este viaje, esta travesía, como se explica en el Guru Vastakam de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, en la primera estrofa, Sansara Dava Nala Lita Loka. Es decir, nosotros somos navegantes que estamos surcando el océano insondable, extremadamente arriesgado de la existencia material. Es un océano, pero es ilimitado. O sea, no es que tiene límites. Los océanos que hay aquí dentro de la geografía de este planeta Tierra tienen una limitación. Y de hecho vemos hoy en día que ya prácticamente hay muy pocas partes, quizás la Antártida todavía queda esa zona geográfica enigmática que están intentando explorar, ¿no? Con profundidad. Entonces, todo aquí en el ámbito de la materia y en este planeta, todo tiene limitaciones. Pero cuando estamos hablando de samsara, es decir, el océano de la existencia material, ese es un océano que para la perspectiva y para la inteligencia y el análisis de un ser humano es inconcebible. Entonces, la travesía, en este tipo de travesía, aquellos que realmente están interesados, que se nos ha brindado en esta existencia presente, el iniciar este trayecto, hay un factor muy importante que todos nosotros, los marineros espirituales, debemos de tener. Es fundamental, hay que ser intrépidos. Incluso nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la materia, ¿no? Si nosotros queremos emprender cualquier tipo de proyecto, si tenemos unos objetivos, unas aspiraciones específicas, uno tiene que estar dotado de intrepidez, de osadía, porque si no es imposible. Y vemos que la gente que tiene éxito en el ámbito, por ejemplo, empresarial, son gente que han sido muy osados, muy intrépidos. O sea, independientemente de las adversidades, de los contratiempos, de las tribulaciones, vemos que estos grandes empresarios que después han narrado y han compartido sus vivencias en el ámbito empresarial con otras personas, tuvieron que hacer frente a toda esa avalancha de compleja y problemática para poderse abrir un camino y finalmente haber llegado a la cúspide del éxito empresarial. Análogamente, si esto lo trasladamos al ámbito espiritual, esto es la mayor empresa, esto es la mayor apuesta. Entonces, en esta empresa o en esta travesía que acabamos de emprender, es muy importante, es extremadamente relevante que nosotros nos apoyemos en tres parámetros para que este viaje, de tres parámetros fundamentales para poder iniciar este viaje al infinito. O sea, nosotros no estamos viajando a un punto específico de la geografía de este planeta. Nosotros no estamos emprendiendo una travesía de incertidumbre, porque es una travesía de incertidumbre, a ningún tipo de sistema dentro de nuestro sistema solar, ni tampoco dentro de nuestra galaxia, ni tampoco dentro de nuestro sistema de galaxias. Krishna no le mostró su identidad espiritual a Arjuna cuando le mostró el Virarupa, le mostró su identidad cósmica. Y Krishna dice en este texto, Ekansena, dice, esa identidad cósmica que yo te he mostrado y que te ha desbordado
estás sumergido en una actitud de temor, de angustia. Dice, eso simplemente es una fracción nimia de quien yo soy. Entonces, el infinito. Vaikunta, en sánscrito, significa infinito. ¿Y qué es el infinito? El infinito es aquel on yamadi asya yadaha, de lo cual todo emana, a través de lo cual todo es sustentado y finalmente todo es absorbido por él. El infinito es aquel que todo lo abraza, todo lo penetra, todo lo sabe, todo lo siente, todo lo controla. Esta es una idea un poco elemental, porque ¿quién puede realmente describir al infinito sino el infinito personalmente? Y este concepto de infinitud para nuestras mentes racionales que están circunscritas dentro del ámbito del espacio-tiempo y el pensamiento relativo es imposible. ¿Cómo vas a comprender qué es el infinito? Entonces Krishna, el Bhagavad Gita, muestra en el 11º capítulo, en el Virat Rupa, Rupa significa la forma, Virat, universal en sánscrito, una parte de él. Y qué extraordinario fue esa exhibición fragmentada del infinito que Arjuna quedó totalmente sumergido en un océano psicológica y emocionalmente de temor. No sabía realmente cómo, o sea, su inteligencia, su razonamiento quedaron por completo, paralizados. No pudo comprenderlo. Entonces Krishna, el infinito, el único que puede describirse a sí mismo es el infinito personalmente. Entonces nos está brindando la oportunidad a nosotros, los navegantes, de emprender esta travesía hacia el infinito. Por eso comentaba al principio que tú no te conectaste, que es fundamental, como para emprender cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de proyecto en el ámbito material, ser intrépido. Los pusilánimes, los indolentes, no tienen espacio en este viaje. No es posible. Y qué interesante, ¿no? Porque además tenemos que arriesgarlo todo. Hemos comprado un billete hacia una dimensión que desconocemos por completo y que no se nos garantiza el éxito. Bueno, sí se nos garantiza, porque Krishna en el capítulo 18, en el verso 67 creo que es, dice Bhaktiaman aviyananti yavan yachasmi tat tataha tatoman tat tato gyatva visate tat anantaran. Dice, si tú quieres que esa travesía, esa incertidumbre hacia el infinito tenga éxito, solamente necesitas un ingrediente fundamental. ¿Cuál es? Bhakti, la devoción, la sinceridad. Pero además de estos dos ingredientes, se requieren de 3 parámetros. Es decir, la nave en la cual vamos a utilizar para surcar este océano insondable de incertidumbre, vamos a necesitar la colaboración, la ayuda y la orientación de Sadhu Sastra Guru Bhakya Chitite Kori Yagya, dice Srila Narottam Das Thakur, uno de nuestros grandes acharyas predecesores, de que tenemos que fundamentar este viaje en el maestro, en los sadhus, es decir, en los sabios, aquellos que tienen un conocimiento parcial de lo que es el plano absoluto. Tenemos que fundamentarnos también en la ayuda del maestro espiritual y finalmente en
en el conocimiento védico. Entonces, es importante que comprendamos que esto no es una travesía, no es un crucero, ¿no? Donde vamos a experimentar una serie de actividades lúdicas con la finalidad de divertirnos, de relajarnos. Este no es un crucero de diversión. Este es un crucero donde se nos va a poner a prueba, pero a prueba y muy seriamente. No simplemente Krishna, sino los agentes, los representantes del Señor Supremo nos van a poner a prueba para ver si somos lo suficientemente osados, si tenemos el suficiente denuedo, determinación, la suficiente sinceridad, la suficiente integridad para abordar esta travesía y que sea exitosa al final. Es decir, tenemos que estar dispuestos a afrontar todos aquellos programas de evaluación espiritual que Krishna y sus representantes van a ir diseñando para cada uno de vosotros. Esto es lo que se llaman las pruebas evolutivas. Es un viaje, no está exento de obstáculos, no está exento de riesgos. Y vemos que muchos, bueno, no muchos, pero algunos emprenden la travesía. Y en el decurso del tiempo, ¿qué sucede? Algunos van abandonando. ¿Debe eso ser un motivo de desaliento? No. ¿Debemos frustrarnos o deprimirnos? En absoluto. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que focalizar nuestra atención en aquellos que, a pesar de todos los impedimentos, de todas las vicisitudes que la energía ilusoria organiza y diseña para disuadirnos de que abandonemos esta travesía, continuemos adelante. Entonces, esos que están caminando, esos que a pesar de las tormentas, de los aludes, de las avalanchas, en la forma de adversidades, de tribulaciones, de una amplia gama de aflicciones y dolores, siguen adelante. En esos tenemos que fijar nuestra atención. En ellos tenemos que apoyarnos y de ellos tenemos que obtener, derivar las instrucciones, las recomendaciones y el conocimiento, porque ellos siempre están dispuestos a compartir. Son soldados que están experimentados en diversos tipos de escenarios bélicos, con diversos tipos de enemigos o de fuerzas bélicas antagonistas. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que reflexionar, tenemos que analizar en profundidad. No es fácil. Krishna, obviamente, Prabhupada lo explica en diversas secciones en los comentarios del Srimad Bhagavatam y dice que Krishna es extremadamente misericordioso con sus devotos. Estoy citando literalmente las palabras de Srila Prabhupada, extremadamente misericordioso. Obviamente nunca nos va a diseñar escenarios evolutivos que nosotros no podamos superar. Jamás. Porque entonces no estaríamos lidiando con una persona que es benevolente, que es compasiva, que es infinitamente amoroso. Estaríamos interactuando con un ser maquiavélico. Pero Krishna es el Señor Supremo. Entonces tenemos que depositar esa Shraddha, confianza. Este es el ingrediente fundamental para triunfar en la vida espiritual. Shraddha en sánscrito a veces se traduce como fe, pero hay todavía una connotación mucho más profunda que a mí realmente
me fascina, me inspira, me motiva muchísimo, que es la confianza. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. El Señor no nos ha brindado esta oportunidad existencial, no nos ha despertado de ese letargo espiritual al que estamos inmersos para traicionarnos. Eso lo hace Maya. Su energía ilusoria, ella constantemente está diseñando programas virtuales para captar nuestra atención, para fascinarnos, porque conoce perfectamente cuáles son nuestras tendencias retrógradas, nuestras fragilidades evolutivas. Pero Krishna no. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Y dónde expresa Krishna que tenemos que aprender a confiar en Él? En el capítulo 5 del Bhagavad Gita, el famoso verso, ¿no?, donde explica Bhaktaran Jagyatavasan Sarvaloka Maheshwaran, dice Suhridam Sarva Bhutanam. Bhutanam, entidades vivientes, Suhridam Sarva, sánscrito el plural, todas. Y Suhridam viene de Suhrit, a raíz del verbo, que significa amistad. Entonces aquí Krishna explica que yo soy para todos aquellos que confían en mí el mejor amigo. Y después, en el capítulo 18, en el verso 66, es uno de los versos emblemáticos del Bhagavad Gita, de la Bhagavad Gita, donde explica Sarva Dharmam Parityaja Manikam Saranam Braja Aham Tvam Sarva Papepyo Mokha Jishami. Mahasuchaha dice Mokha Jishami. Mahasuchaha dice, no temas, no tienes que sentir temor. Cuando tú emprendas esta travesía hacia el infinito, hacia mí, no debes de tener ningún tipo de recelos, ni de dudas, ni de temor, porque yo estoy aquí para protegerte, para ayudarte. No olvides que yo soy omnipresente, que yo estoy en todas partes. ¿Dónde explica eso en el Gita? Krishna. En el verso que dice Mayata Tangidan Sarvan Jagat Abhyaktamurtina Matstani Sarvabhutani Achahanteshu Avastita. Dice, yo soy tu guardián. Tú me perteneces por completo. Tú eres mío, yo soy tuyo. ¿Dónde explica eso? Que es en el Gita. En el capítulo 15 explica, dice, Mamá Ivanso, Jivagoke, Jivaputa, Sanatana. Dice, todas las partículas conscientes de vida emanáis de mí. Sois partes. Es muy importante. Dice Ansa. Ansa significa parte. Hay que diferenciar en lo que es una parte integral de Krishna de lo que es una energía de Krishna. Estos dos conceptos son muy importantes. Una parte es algo próximo, íntimo de él, como los hijos son una parte de los padres, separados obviamente, ¿no? Pero son una parte integral, o sea, tiene una conexión íntima con los padres. Análogamente nosotros somos partículas conscientes de vida, la Jiva Chaitanya, que tenemos una conexión con Dios íntima, porque emanamos de Él y estamos disociados de Él eternamente. Sin embargo, Prakriti, Bhumiraponalavayo Kammano Budhiravachahankaraityam Vinna Prakriti Ashtata. Dice, estas energías, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia, el ego, es decir, son estas expresiones energéticas, materiales, dice, forman parte de mi energía inferior. Dice energía inferior, separada. Dice, está separada de mí. Es una proyección, pero la jiva no es una parte. Perdón, la jiva no es una proyección energética de Dios, separada de Él, sino que es una parte íntima de Él. Entonces es muy importante comprender esto. Entonces, Krishna nos dice, yo soy tu guardián. ¿Por qué tienes que temer?
Si yo soy el controlador supremo, y esto lo explica Krishna en el primer verso de la Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna. Dice, Krishna es el controlador supremo. ¿Qué significa controlador? Aquí en el mundo material hay diversos niveles de controladores o de gestores o supervisores. En una empresa están los directores del departamento, los coordinadores, después está el director general de la empresa, etcétera, etcétera. Pero ¿hay alguien que tenga control de todas las empresas que hay en este planeta? ¿De todas las empresas que hay en este sistema solar, en este sistema, en esta galaxia, en este sistema galáctico? Solamente hay una. Y Krishna categóricamente se arroga la autoría al decir yo soy el controlador de todo lo que existe. Aham sarvasya prabhu. En el décimo canto, perdón, en el décimo capítulo del Bhagavad Gita, Mata sarvam pravartate. Dice yo de todo emana de mí. Todo lo que nosotros podemos observar, todo lo que nosotros podamos barruntar intelectualmente, todo aquello que nosotros podamos imaginar, dice Krishna, todo eso emana de mí. Mata sarvam pravarte. Iti matva bhayantemam buddha bhava samambita. Decía, aquellos que conocen esto, se dedican a mi servicio devocional y me veneran con amor y con devoción constantes. Entonces, ¿quién le dice, yo soy tu guardián? ¿Qué temes? ¿Por qué no depositas tus ansiedades, tus afanes, tus angustias, tus problemáticas? ¿Por qué no las depositas a mis pies de loto? Y yo me voy a encargar de gestionarlo. Porque no pensemos que Krishna se encarga única y exclusivamente de gestionar este universo. Pantastu koti satapatsara sampragamyo. Y se dice en la Brahma Samhita. Pantastu koti, millones de universos, infinidad, no dice billones, infinidad de universos. Y Krishna en este universo en el que nosotros nos encontramos residiendo, atrapados, no simplemente se encarga de controlar el universo, se encarga de supervisar y controlar minuciosamente cada evento que se está produciendo en todo el universo simultáneamente, cada actividad, cada pensamiento, cada palabra, cada emoción, que todas las partículas conscientes de vida están emitiendo simultáneamente. Esto es un esbozo muy nimio, muy insignificante del infinito, de Dios. Pero es importante que reflexionemos. Krishna nos está brindando la oportunidad para que reflexionemos realmente hasta cierto punto, porque claro, ¿cómo es posible que un fotón de luz pueda comprender su génesis, que es el Sol, esa masa? ¿No? Se explica en la cosmología védica que el Sol es 20.000 veces la magnitud mayor que la Tierra. Perdón, 14.000 veces. 14.000 veces la magnitud del Sol a la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que una partícula, la Jiva Chaitanya es una partícula, un átomo espiritual, pueda comprender el origen, que es el infinito, donde hay infinidad de partículas conscientes de vida, hacia infinito? No hay un principio, no hay un fin, simplemente es una secuencia constante. No existe la jurisdicción del tiempo en sus tres secuencias, pasado, presente y futuro. Es un continuum existencial en el infinito. Sobre esto es lo que tenemos que reflexionar.
En esto es lo que Krishna nos está invitando, también nos invita en el capítulo 18 del Bhagavad Gita, a que en lugar de invertir nuestra capacidad de pensamiento, ese sistema de pensamiento, de razonamiento, en temas que son de lo más trivial, que son baladíes, lo invirtamos en comprender estos aspectos del infinito. ¿Y dónde explica eso en el Gita? El capítulo 18. Creo que es el verso 64-65. Mamna bhava madhyaji manmaskuru manivalisati satyante pratyajane priyo así me dice, piensa siempre en mí. Si la mente no la focalizamos en este tipo de reflexiones filosóficas, espirituales, ¿qué va a suceder? Que la mente va a derivar hacia su archivo problemático, ¿no? La mente juega constantemente, es un agente de la energía ilusoria. La energía ilusoria se encarga de diseñar para nosotros infinidad de realidades virtuales con sus consecuentes problemáticas. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nos acosan implacablemente, de forma hostil, tantas problemáticas. ¿Y qué sucede? Que eso desencadena a nivel psicológico y emocional en todos nosotros estados como de angustia, de ansiedad, de pánico, de incertidumbre, ¿verdad? Entonces tenemos. Por eso Krishna nos está invitando. Sé inteligente. Mamna, baba, piensa en mí, pero ¿con qué? Baba. Baba en sánscrito significa piensa piensa, pero de una forma devocional, con afecto, con amor. Nosotros pensamos, cuando nosotros nos absorbemos en determinado tipo de secuencias de pensamiento, no hay una implicación afectiva, más bien es analítica, ¿verdad? Sin embargo, Krishna nos está diciendo, abandona ese proceso analítico y comienza a reflexionar en toda esta temática filosófica, pero con paz, es decir, con afecto, con un estado de veneración, que te sorprendas cuando tú estás desarrollando esta secuencia analítica fundamentada en ese afecto, te vas a sorprender, Krishna dice. ¿Y qué va a suceder? Que vas a erigir como una especie de muralla impenetrable para la energía ilusoria. Porque tu pensamiento, ese sistema de pensamiento, está absorto en el Señor. Y esto es una opción que tenemos y que es de fácil acceso para todos nosotros. ¿Qué sucede? Demasiadas vidas invirtiendo esta secuencia, este sistema de pensamiento, de raciocinio, en las trivialidades materiales, en ese catálogo amplio y hacia infinito que la energía ilusoria constantemente nos ofrece. Problemas en la familia, problemas con la pareja, problemas laborales, problemas económicos, problemas políticos. Es constante. Y lo más interesante de todo es que siempre es la misma temática. Siempre la misma. Y no nos saciamos. Eso es lo más extraordinario. Y no nos saciamos. Y entonces viene la mente y te dice que mañana tienes que ir ahí donde a resolver esa problemática que tienes con Hacienda. Y si no es Hacienda, tienes que ir a ver al doctor. Y si no es tienes que hablar con el director de tu departamento. Y si no, que tienes que resolver este problema que tienes con la pareja. Y si no, tienes que resolver este problema que tienes con el vecino o con un compañero de trabajo que te acosa implacablemente. Es constante.
Es siempre la misma narrativa, el mismo relato, transido, trasnochado. Y nosotros, sí, es verdad, una y otra vez, y una y otra vez, y día tras día, y año tras año, y vida tras vida. Esta es la realidad. Entonces tenemos que asumir que es ahí donde estamos estancados. Es decir, estamos en un estancamiento espiritual. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Krishna nos está ofertando y desvelando la clave. Piensa siempre en mí, Mamana Baba. Siempre piensa en mí. Después dice Madhvakta. Dice, a través de las prácticas del Bhakti, vete tomándote en serio realmente qué relación tú tienes con el infinito. Yo soy tu guardián. Yo estoy aquí para protegerte, no estoy aquí para hacerte sufrir. Claro, y ahora nosotros podemos formular la siguiente interrogante. Entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué constantemente estoy inmerso en una espiral de aflicción? Pero es constante. La tónica en nuestras vidas, esta es la realidad y tenemos que asumirlo, es de aflicción, de dolor. Es constante. A nivel psíquico, a nivel emocional, a nivel fisiológico. A veces están todas ellas presentes, a veces están dos, a veces una, pero siempre estamos inmersos en esa espiral de aflicción y dolor. Entonces, Krishna dice, si tú empiezas a confiar, Krishna nos está pidiendo confianza. Y esto es algo, esto es muy personal, que cada uno de nosotros tiene que reflexionar y después decidir en quién voy a depositar mi confianza. Todo el mundo en este escenario social, todos nosotros buscamos en quién confiar. Cuando vamos a comprar un producto, buscamos la confianza de ese comercial. Cuando nosotros vamos a visitar a la seguridad social, buscamos desear una confianza en que ese doctor es competente, que nos va a ayudar. Constantemente estamos buscando en quién confiar. Desafortunadamente, como Krishna explica en el Gita, hay dos tipos de entidades, Kshara y Akshara. Kshara significa aquel que es infalible y Akshara significa los falibles, nosotros. Entonces, Krishna nos está pidiendo, yo como tu guardián, tienes que aprender a confiar en mí. No tienes nada que temer. ¿Y dónde está la clave de la clave del éxito espiritual, incluso de que nuestra vida vaya mejorando, de que toda esta avalancha problemática, de que toda esta intimidación evolutiva ejercida de forma tiránica e implacable por parte de la energía ilusoria se vaya diluyendo gradualmente? Esto lo encontramos en el Srimad Bhagavatam, en el 10º canto, en el capítulo 14, en el verso 8. Este es uno de los versos más maravillosos del Srimad Bhagavatam. Tapte nukampam susamikshama bunjana patma kritam vipakam bhag vapurvir vidatam namaste jiveta yo mukti pate sadaya bhak. Ahí está la clave del éxito, la fórmula del éxito espiritual. Independientemente, el mensaje es independientemente del escenario virtual en que tú te encuentres. No olvidemos que cada uno de nosotros estamos viviendo cada día escenarios virtuales personalizados, diseñados especialmente por la energía ilusoria. Entonces, en el Bhagavatam nos dice, independientemente
del escenario existencial donde tú te encuentres. Intenta comprender lo más importante. Tú no eres el protagonista de la escena. Tú no eres el controlador ni el supervisor de la escena. No tienes poder de ningún tipo para modificar el escenario, ni los actores, ni el guión. Ninguno. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Adáptate. Tenemos que adaptarnos. Tenemos que aceptar que ese escenario, que no es el que yo había soñado, ni diseñado, ni programado, está resultando ser un verdadero quebradero de cabeza. Me está generando tanta angustia, tanta ansiedad, tanto pánico. Sin embargo, en este verso, que son oraciones del señor Brahma, explica, no, no, tranquilo, tú tienes que adaptarte, tú tienes que aceptarlo, porque eso es lo mejor para ti. No pongas resistencia. Lo que si se resiste, persiste. Es la ley de la evolución. Entonces, por muy doloroso que sea, por muy devastador, por muy desalentador y frustrante que pueda ser en ese momento, déjate fluir. No sé si habéis observado, me imagino que sí, la corriente de un río, ¿no? Cómo fluye. A veces, dependiendo de la magnitud del caudal del río, a veces esa corriente es impetuosa, a veces es una más tranquila. Pero a veces observamos que en la superficie de ese caudal del río hay hojitas, hay restos vegetales, de ramas, de árboles. Y si los observamos, vemos cómo ellos van fluyendo, ¿no? Y a veces ellos colisionan con alguna roca que hay en el río. Colisionan de frente. Pero ¿qué sucede? Como la fuerza impelente del río tiende a descender y a fluir, entonces ellos de nuevo vuelven al cauce, a la corriente principal. Y siguen fluyendo, siguen hacia el destino, hacia la desembocadura en el mar. Nosotros somos esos residuos vegetales que estamos ahora mismo inmersos en la corriente de la evolución cósmica. Y en este verso tan maravilloso, Tapteno Kampam Susamekshamano, Bunjana Vatma, Kritam Vipakam, tenemos que fluir, dejarnos fluir. ¿Por qué? Porque estamos bajo la mirada atenta, omnipenetrante, omnisciente y omnipotente de Krishna. Él sabe perfectamente lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo, y mucho más en mejor y mayor proporción y perfección que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él ya se encuentra en nuestro interior. ¿Dónde se explica eso? En el Bhagavad Gita. Ishvara Sarvabhutanam Hrideshe Arjuna Tistati. Mi querido, mi querida Vena, mi querida Yara, Pablo, Malasachi, yo estoy en vuestro interior como la superalma, el monitor interior. Yo estoy ahí diseñando, organizándolo, sintiéndote, pensándote e intentando facilitarte las directrices para que tú no pongas resistencia. Dejémonos fluir, el guardián supremo. Por eso en el Rig Veda, uno de los grandes mantras, de los grandes textos del Rig Veda, y esto se aconseja, dice que todos aquellos que se encuentran en el estatus brahmínico
De hecho, los brahmanas auténticos, reales, dice, los recitan todas las mañanas antes de iniciar cualquier tipo de actividad, ¿no? Om Tat Vishnu Paramam Padam Satapasyanti Surayo Diva Chakshur Adatan Tadik Praso Vipanjabo Jagrivansa Samindate Vishnu Yat Paramam Padam. Dice, a los pies del loto, la mirada omnipenetrante, omnisciente y omnipotente del Señor Supremo te está observando a cada instante, está presente. Entonces, si Krishna tiene esa capacidad infinita de estar observándonos, de estar presente, de estar diseñando, de estar supervisando, de estar controlando cada actividad, cada pensamiento, todo lo que nosotros estamos haciendo cada instante. ¿Qué tenemos que temer? Y de hecho, qué interesante, ¿no? Porque en la Biblia, en el Evangelio, se explica, ¿no? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Pero ¿dónde radica la problemática, nuestra problemática? ¿Por qué no podemos acceder? ¿Por qué no podemos desarrollar esta actitud hacia Dios? Porque desconfiamos de Dios. Imaginemos por un instante un bebé en las manos de la madre y el bebé empieza a decir, a ver si esta me va a soltar. Vete tú a saber. Si me suelta, aquí hay por lo menos 2 metros de distancia. Y mira que yo soy muy frágil. A ver qué va a hacer conmigo esta. Y si no me da de comer, a ver qué va a pasar. Imaginemos a este bebé con sus reflexiones y que la madre pudiese sentir lo que está sintiendo ese bebé. Análogamente es lo que siente Krishna. Krishna, oh Krishna, oh Señor, sí, tú eres maravilloso, tienes tanto sentido del humor, eres tan poderoso, tan fascinante, pero la realidad es que no confiamos en Krishna. Y sino que cada uno reflexiona internamente cuál es su nivel de confianza. Y esto es por eso que en el verso 66 del capítulo 18 dice: olvídate por completo de refugiarte en cualquier tipo de escenarios, de actividades, de conocimientos, de corrientes de evolución. ¿Qué nos está diciendo? Dice Kant, o sea, le está diciendo, olvídate de todo eso. ¿Por qué no me das un voto de confianza y confías en mí? ¿Hay algo que perder? ¿Tienes algo que perder? Krishna el Gita, a través de los 18 capítulos, él nos demuestra perfectamente que él es Dios. ¿Aceptamos eso? ¿Hemos aceptado eso? Esto es una cuestión de grados. Hay grados de aceptación, hay grados de perfección, hay grados de evolución. Entonces, evaluemos, reflexionemos en qué nivel, en qué grado de evolución me encuentro, en qué grado de confianza me encuentro, en qué grado de perfección me encuentro. Y desde ahí, sin desalentarnos, vamos a comprometernos con nosotros mismos y buscando la gracia, la ayuda, la bendición. Hay que buscar la bendición de Dios, de Krishna, para que nos ayude. Tenemos que orar al Señor. Tenemos, como decía Jeremías, ¿no? Como Jeremías, el profeta Jeremías, en el Antiguo Testamento de la Biblia, y dice, Jeremías oraba y lloraba al Señor que le ayudase, porque los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas, estaban en contra de él.
Lo estaban persiguiendo para exterminarlo. Y dice la Biblia, Jeremías oraba y lloraba. Eso es lo que tenemos que hacer. Orar y llorar. Hay que clamar al Señor. Ayúdame, por favor. Tenemos que sincerarnos. Bhakti, el servicio devocional, no es un procedimiento analítico ni de mera filosofía. Tiene que desembocar el conocimiento en la apertura total de nuestro ser, desnudarnos por completo ante Dios. Estamos dispuestos a desnudarnos ante el sexo opuesto o ante personas más poderosas que nosotros. Incorrecto. Vamos a desnudarnos por completo nuestro ser al Señor y tenemos que implorar, tenemos que pedir con todo nuestro espíritu, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente al Señor Supremo. Eso es el primer mandamiento de la ley mosaica. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Pero cómo lo vas a amar? Entonces Moisés les dijo al pueblo, con todo vuestro ser, con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra mente, con todo vuestro espíritu. Hay que aprender a confiar y si no tenemos confianza, oremos al Señor. Señor, no confío en ti. No se va a enojar, Krishna. Krishna conoce perfectamente, nos conoce mejor que a nosotros mismos. Esto es algo que tenemos que tener claro. Si nosotros somos sinceros con el Señor, capítulo 4 del Gita, creo que es el verso 40 y algo, Yeya tamam prapatyante tam stataiva bhajami aham. Dice, en la medida, en función del objetivo que uno tenga al aproximarse a mí, yo recíproco. ¿Qué se está esperando de nosotros? Sinceridad, que seamos íntegros con el Señor, no seamos hipócritas. Abrámonos por completo al Señor. Krishna no es un concepto impersonal, distante. Krishna es una persona. Krishna reciproca. Es real. Krishna es real, es una realidad. Es la única realidad en, en esta exhibición virtual cósmica en la que estamos inmersos. Dios es una realidad. ¿Cómo sabemos que es una realidad? ¿Acaso nos mintió Prabhupada? ¿Acaso nos mintió Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, ahora que sos Das Bhai Maharaj, los 6 Goswamis de Vrindavan? ¿Acaso nos mintió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés? ¿Acaso nos mintió el Señor Jesucristo? Hablando del mismo Padre, Padre Santo, ¿cómo se dirigía a él? Abba. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo se dirigía el Señor Jesucristo? Abba, en arameo significa Padre. Qué hermoso. ¿Acaso nos mintieron? ¿Es una ficción? ¿Es un concepto humano? ¿Producto de una necesidad humana? No, la necesidad es del ser. Nosotros necesitamos a Dios. Es el origen de nuestra existencia. Om Jammadiya Sayata. El Vedanta Sutra, ¿no? Soy el origen de todo lo que existe. Todo. Lo móvil, lo inmóvil, de todas esas manifestaciones biológicas, esa diversidad biológica que se encuentra dispersa en todo el universo. Tenemos que aprender a confiar. Estamos confiando en nuestra inteligencia, en nuestros conocimientos, en nuestras habilidades, en otras personas. Estamos depositando nuestra confianza en algo, en alguien, en circunstancias que hasta ahora lo único que nos han transmitido es simplemente más inestabilidad, incertidumbre, angustia. ¿Por qué no confiar
en el controlador supremo. 18 capítulos para intentar convencernos. Todos buscamos en quién confiar. No podemos vivir sin confiar. Vivir sin confiar significa llevar una existencia de angustia, de agonía, de incertidumbre constante, de depresión, de ansiedad. Es una existencia totalmente ruinosa, enfermiza. ¿Por qué no confiar en Krishna? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Cantar simplemente como un ritual, las 16 rondas, leemos cada día otro ritual, seguir los preceptos, otro ritual. Eso no es bhakti. Es una manifestación externa, obviamente nos ayuda a disciplinarnos, pero tenemos que llegar al punto. Krishna dice, ¿no? Sarva dharmam parityaya, manekan saranambraya. Todo eso tiene que converger en el punto de confiar plenamente en mí. Se nos ha transmitido el concepto de que la entrega, ¿no? La rendición, que hay que vivir en un templo, que tenemos que dar no sé cuánto dinero. Eso no es la realidad. La realidad es que Krishna le está pidiendo, confía en mí. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo soy tu guardián. Nada sucede en el Rig Veda, en el verso que acabo de recitar, sin la aprobación ni en el consentimiento del Señor Supremo. Nada, absolutamente nada. Cada vez que nosotros exhalamos e inhalamos, cada vez que nosotros vamos a descansar o despertamos, el proceso del metabolismo, todo lo que está sucediendo externamente está bajo el férreo control de Parameshvara, de Krishna. Entonces, Krishna nos invita a todos nosotros a que vayamos practicando la confianza en el Señor. Y hay que orar, no simplemente cantar las rondas de forma automática. Tenemos que buscar un buen canto por las mañanas. Ese es el momento de conexión íntima durante el día, lo más íntimo. Somos cada uno de nosotros con Krishna. Ahí, en ese instante, en ese momento, Krishna está ahí presente. A ver, ¿qué confianza tienes en mí? Demuéstramelo. La confianza no es algo externo, es una actitud, son hechos. Tenemos que demostrar a la persona que estamos intentando seducir, que estamos intentando comprender, demostrarle realmente que confiamos en él. Y eso es a través de un buen canto del Santo Nombre. Es a través de una buena lectura. No es una cuestión de leer horas, 10 minutos, 15 minutos, pero concentrados. Aquí estoy, Señor, a ver lo que estás intentando transmitirme en este mensaje. En todas las actividades que realicemos, Señor, esto es para ti, lo hago por ti. Entonces tenemos que ir dando pasos hacia la entrega, hacia la rendición, hacia la confianza. Rendición, entrega significa confiar. Y hay que orar, hay que orar, y hay que llorar. Y si no lo tenemos, oremos al Señor, seamos honestos con Él. No la tengo, Señor. ¿Qué puedo hacer? Desconfío de ti, tengo recelos. Es normal, porque es normal tantas vidas supeditados a toda esta secuencia hostil de aflicciones y de dolor. ¿Cómo no vamos a desconfiar? Es normal. Todos nosotros, los que estamos aquí en este momento presente, tenemos traumas, tenemos castraciones de la infancia, de la adolescencia, de la juventud. Todo eso está ahí, todo ese lastre psicológico y emocional.
Es normal que desconfiemos. Señor, si los textos, si la literatura médica dice, todos esos grandes maestros predecesores, que tú eres tan compasivo, tan misericordioso, ¿por qué yo toda mi vida padeciendo tanta aflicción, tanto dolor? Pero hay que ser inteligentes, porque es como un padre, a veces un hijo que está enfermo, pero tiene que llevarlo al médico al que ponga una inyección. ¿Pero qué está haciendo? Aparentemente, desde una perspectiva muy limitada y superficial, que criminal, ¿no? Pero no, esa inyección que puede ser un doloroso, pero va a evitar que esa enfermedad degenere y pueda provocar la muerte de su hijo. Un tratamiento de radioterapia, de quimioterapia, dolorosísimo, está sanando. Todo lo que nosotros experimentamos no es la revancha ni porque Dios sea un sádico. Ese es Satán. Esa es la energía ilusoria. No, Cristo nos está aplicando la terapia, todo esto para que nosotros recapacitemos, que nosotros despertemos y comprendamos que eso es bueno para nosotros, para que rectifiquemos conductas disfuncionales. Hemos causado en esta vida, hemos perjudicado a personas. Hemos acosado a personas, hemos embaucado a personas, hemos maltratado psicológica, emocionalmente, físicamente a personas en esta vida. ¿Qué decir de vidas pasadas? Tenemos que rectificar. ¿Por qué? Como dice Jesús a sus discípulos, ¿no? En el Evangelio, sed santos, como vuestro Padre en el cielo es santo. Hay que volverse un santa. Santa en sánscrito significa puro. Tenemos que volvernos puros. Tenemos que volvernos Vaishnavas. Somos practicantes del servicio devocional, nada más. Y bastante mediocres. Esa es la realidad. Pero por lo menos lo estamos intentando. Entonces tenemos que ir eliminando todos esos patrones disfuncionales y si nosotros realizamos una introspección diaria, podremos evaluar y valorar dónde nos encontramos, dónde está la envidia, la ira, la codicia, la lascivia, la soberbia, el protagonismo, el deseo de explotación. Todo eso hay que revisarlo y decir, Señor, mira mi nivel de ira. Mira mi nivel de impaciencia, de intransigencia. Mira la codicia que tengo. Mira la lascivia. La lascivia no simplemente es a nivel de sexual, sino de intentar disfrutar, de poseer, de explotar personas, objetos, circunstancias. Tenemos que reflexionar en esto, a ver dónde, en qué nivel nos encontramos y orar. Ayúdame porque no puedo. Soy una persona muy ambiciosa. Soy una persona soberbia. Me irrito con tanta facilidad cuando alguien discrepa conmigo. Tenemos que reflexionar sobre esto y orar. Ayúdame, Señor. Cristo está dispuesto, un padre siempre está dispuesto a ayudar a su hijo, siempre a tenderle la mano, a facilitarle los recursos para que pueda superar sus problemáticas. Cristo nos está facilitando todos los recursos. Pero como no confiamos en Krishna y tenemos un concepto mental del Señor, por eso no podemos orar al Señor. Por eso no podemos sentir al Señor. Por eso Krishna no se manifiesta en nuestras vidas. Pero Krishna está anhelante de estar ahí con cada uno de nosotros. Un padre anhela constantemente estar con sus hijos. Somos sus hijos. Aham viya pradapita. Sarvajoni sukuntiya, murtaya sambhavantiya, tasam brahma mahatyunir, aham piya tada pita. Yo soy el padre de todas las entidades vivientes. Todos somos amados para Krishna, todos. Incluso las personas más abyectas, más perversas,
que pueda haber son hijos de Krishna. Es una cuestión de tiempo. Entonces, Takteno kampam susamiksham bunjana vatma kitam pipakam. Todo lo que nos acontece es positivo. Krishna lo está diseñando personalmente y personalizado para cada uno de nosotros, para que nos despojemos de ese lastre, de esa toxicidad psicológica, emocional y espiritual que hemos ido acumulando en esta vida y en vidas pretéritas. Aceptémoslo, abracémoslo, no pongamos resistencia y sufrámoslo, pero vamos a sufrirlo con Krishna. Y vamos a orar, Señor, mira que me está agobiando, esto me está lacerando, este problema que tengo, Señor. Ayúdame, ten misericordia de mí, apiádate. Hay que orar, señores, hay que orar y llorar. Esto no es una transacción diplomática con esa entidad suprema tan extraordinaria. Esto es una transacción de sinceridad, de integridad, de humildad y de mansedumbre. Es lo que espera Krishna de nosotros, no espera otra cosa. Simplemente eso, que seamos sinceros con Él, nada más. Y que nos esforcemos y que les pongamos nuestras problemáticas y que solicitemos su intervención, su ayuda. Y Krishna está ahí. Tenemos que ir creando una realidad, que Krishna abrirle la puerta. Como dice Jesús en el Evangelio, si alguien me invita, yo entro y ceno con él y él cenará conmigo. Dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si nosotros nos aproximamos a Krishna, él nunca nos va a rechazar, jamás. ¿Cómo un padre va a rechazar a un hijo? Por muy desastre que sea, jamás. Pero tenemos que ir con una actitud de sinceridad. Todo el servicio devocional se fundamenta en la sinceridad. Hay que ser humildes. Humilde significa abrirnos, apertúrate. ¿Quién está esperando? Apertúrate a mí. Confía en mí. Yo sé por lo que estás pasando. Que se conoce perfectamente todos los entresijos de nuestras problemáticas. Y en ese momento tan adverso que nos desborda, Cristo está ahí, detrás del telón, observando con su rostro sonriente. No porque se esté riendo de lo que estamos experimentando, porque Krishna es Ananda, está lleno de éxtasis. Él está viendo cómo ese hijo suyo está siendo desbordado por una situación que es intrascendente desde su realidad espiritual. Pero estamos tan absortos, tan inmersos en el escenario y en esta realidad virtual que entonces la energía ilusoria a través de la mente nos traiciona, nos zarandea vilmente. Aceptemos los escenarios. Krishna está ahí, el guardián supremo. Es un guardián muy afectuoso, lo dicen todos los acharyas. Desafortunadamente no hemos experimentado esa dulzura de Krishna. Maduram, 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 Maduram. Dice Bilmangal Thakur, Krishna, tu rostro, tu forma espiritual es muy dulce, pero más dulce que tu forma es tu rostro. Pero más dulce que tu rostro es tu sonrisa melíflua, que fascina, que mobila a todas las entidades espirituales. Ese es Krishna. Tenemos que romper esa distancia entre tú aquí, tú allí y yo aquí.
no simplemente es creer que existe Dios, hay que confiar en Dios. Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu y toda la perfección, toda la evolución, todo el desarrollo de las prácticas devocionales tienen que converger en ese punto. De lo contrario, simplemente estamos siendo unos practicantes asépticos que la inercia de las prácticas espirituales cada día, cada mes y cada año nos arrastra. Pero nunca vamos a tener una interacción personal, íntima con el infinito. Y a pesar de que es el infinito, tiene la capacidad de aproximarse, de abrazar, dice Srila Rupa Goswami, al finito. De lo contrario, no sería infinito. El infinito desciende por su dulce voluntad al plano del finito. Nosotros tenemos que invocar ese descenso a través de la apertura de nuestro corazón. ¿Ok? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, entonces vamos, ahora vamos a entrar en materia después de este preámbulo. Bueno, creo que era necesario para todos, porque no es simplemente una cuestión, la vida espiritual no es una cuestión filosófica, ¿no? Es una cuestión emocional. La realidad del ser es la emoción, no es intelectual ni es tampoco mental. Bien, entonces, todos tenemos el Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 65. Muy bien, muy bien. Voy a recitar antes de comenzar eh, el análisis. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale, Shant Bhakti Vaibhava Puri Vashwami Tinamine Gauravani Pacharaya Deva Sankalpa Murtaye Krishna Sakti Sharupaya Sivakti Vadaine Namaha Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Bien, leemos el sánscrito. Prasade sarvadukhanam hanir asyopajayate prasanna chetaso hi asu buddhi paryavatishtate. Vamos a ver lo que nos explica aquí el infinito. El infinito ahora está interactuando personalmente con nosotros. En este instante, ahora, en el espacio-tiempo, que no es relativo. Ahora estamos en la plataforma trascendental absoluta. Para aquel que se encuentra satisfecho de ese modo, es decir, en el estado de conciencia de Krishna, en el cultivo de la conciencia de Krishna, dejan de existir las tres clases de sufrimientos de la existencia material. Ya explicamos en alguna clase previamente cuáles son los tres tipos de aflicciones que nos zarandean implacablemente, ¿no? Las que proceden del plano mental, emocional, las que proceden del plano fisiológico y las que proceden del ámbito de los cataclismos de la naturaleza, ¿no? Dice, con la conciencia así de satisfecha, la inteligencia de uno pronto queda bien establecida. Qué interesante, ¿no? Dice, para aquel que se encuentra satisfecho. Es decir, cuando uno practica el servicio devocional, las prácticas, ¿no? Si los practicamos desde la consciencia, desde la absorción, desde la sinceridad y buscando la calidad
En esas prácticas gradualmente vamos experimentando una satisfacción interna. Y sabemos que ya ninguna corriente, ningún argumento, ningunos conceptos, ningunas tesis modernas o futuras o pretéritas van a menoscabar nuestra comprensión, nuestra vivencia interior espiritual. Y generalmente vamos encontrando una rasoapim, como se rasoapi ayan sarva, ¿no? Rasa, una atracción, un sabor, un gusto superior. Eso es el producto, la consecuencia de las prácticas, del cultivo de la conciencia de Krishna. Hay que cultivar cada día nuestra conciencia. Hay que estar conscientes y presentes durante esos momentos del canto del Mahamantra, cuando estamos leyendo, cuando estamos cocinando, cuando estamos haciendo la adoración, si tenemos deidades o las fotos, conscientes, inmersos, abstraídos por completo del entorno y sumergidos en esa práctica, ¿no? Entonces dice, con la conciencia así de satisfecha, o sea, ya tú observas a la gente, ¿no? Hay tendencias filosóficas, tendencias económicas, tendencias políticas, cómo constantemente todo está fluctuando, ¿no? En esta vorágine existencial, ¿no? Pero aquellos que están practicando, cultivando la conciencia de Krishna, todas esas corrientes efímeras, transitorias, fluctuantes, se desvanecen por completo. Y ya no tienen ningún interés, ya no nos afectan, nos volvemos impermeables por completo. Somos como un paraguas espiritual, porque hay una satisfacción interior. Y creo que en algún punto, en algún momento, todos hemos experimentado, por ejemplo, cuando estamos recitando, ¿no? En la meditación del Mahamantra, hemos experimentado momentos de gozo, ¿no? Hay un gozo, Krishna se manifiesta, hay un júbilo interior. En algún momento, me imagino que no sé, alguna vez lo habréis experimentado. Entonces dice, la inteligencia de uno queda prontamente establecida, uno comprende el servicio devocional, el conocimiento védico, la filosofía de Vedanta, es lo más excelso que existe en el universo. Ahí están todas las respuestas de todas nuestras grandes interrogantes. No hay nadie que pueda desafiar a los Vedas, nadie, absolutamente nadie. Entonces, nuestra inteligencia queda establecida, pero para eso también tenemos que leer, señores. Leer con una actitud de comprensión. ¿Qué me está transmitiendo aquí el Señor? ¿Qué tengo que aprender de este texto, de este fragmento? Esa es la lectura, esa es la aplicación práctica de nuestra inteligencia. Comprensión, no leer porque tengo que leer. Mejor leer 10 minutos plenamente concentrados, inmersos en la lectura, que estar leyendo una hora y la mente divagando en temas triviales. Pasamos al siguiente verso. Texto 66. Nasti buddhir yuktasya na cha yuktasya bhavana na cha vabhayata santir asantasya gata sukham. Dice, aquel que no está relacionado con el Supremo mediante la práctica del servicio devocional no puede tener inteligencia espiritual ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad alguna sin paz? Interesante. Es decir, aquel que esté relacionado con el Supremo, ¿cómo nos relacionamos con la divinidad?
Pues lo mismo que hacemos nosotros aquí para relacionarnos con aquellas otras personas con las cuales tenemos un interés especial en crear un vínculo fraternal. Entonces primero indagamos cuáles son los gustos de esa persona, cuál es su idiosincrasia, cuáles son sus tendencias. Análogamente, todo el conocimiento védico nos describe cuál es la idiosincrasia del Señor Supremo, de la divinidad, cuáles son sus gustos, cuáles son sus tendencias, qué es lo que le agrada, lo que le desagrada. Entonces, en el ámbito espiritual, nosotros vamos desarrollando esa relación a través de las prácticas del bhakti. Entonces dice, si uno no tiene esa relación con el Señor Supremo, tampoco va a desarrollar inteligencia espiritual. Hay dos tipos de inteligencia. Bueno, hay muchos tipos de inteligencia. Inteligencia emocional, inteligencia musical, inteligencia creativa, inteligencia científica, inteligencia filosófica. Pero aquí Krishna dice la inteligencia espiritual. Y esta la desarrollamos cuando indagamos en el conocimiento del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, de los Puranas, de los Upanishads. Entonces dice, al no tener una relación con el Señor Supremo, no vamos a desarrollar ni inteligencia espiritual, ni tampoco tener estabilidad mental. La mente, por su naturaleza consustancial, es un mecanismo sutil de la energía material y está bajo el control o las fluctuaciones de las tres modalidades de la naturaleza. Entonces, la gente que no tiene esa relación espiritual con el Señor Supremo, su inteligencia está vagando constantemente. Hoy constantemente cambia, ¿no? Las tesis, las perspectivas, las actitudes, las creencias. Eso lo vemos con la gente del mundo, ¿no? Pero ¿no estabas tú antes en aquella corriente filosófica? No, ahora ya no, ahora ya estoy ya en otra dinámica. Y cada cierto periodo de tiempo vemos que este tipo de personas fluctúan constantemente. ¿Por qué? La mente. Y como su inteligencia también se encuentra bajo ese flujo incontenible e influencia de las modalidades, no se pueden fijar en una plataforma intelectual y de conocimiento estable. No es posible. Porque es una avalancha, las modalidades es constante, es una avalancha. Es como la fuerza impelente, ¿no?, de la corriente de un río. Y entonces dice, si no hay esa estabilidad intelectual y mental, no hay paz. Y eso es lo que todos estamos anhelando. Todos los seres humanos de este planeta estamos anhelando la paz. Y la paz viene del control de la mente y de tener una inteligencia estable, stita gya, stita pragya, stita di, que menciona Krishna en capítulos previos. Es decir, una mente llena de sabiduría, es decir, una mente que se ha desarrollado en el cultivo del conocimiento védico. Y ahí es donde vamos a encontrar la paz. Y no simplemente la paz, sino que de eso derivamos la consecuencia de tener esa paz, es la felicidad. No hay nada en el exterior, ni nadie va a poder interferir en ese estado interno de paz y de alborozo espiritual. Es imposible. ¿Alguna pregunta al respecto de este verso? Bien, proseguimos. Texto 67. Indriyanam hi charatam jammano anuviddhiyate tat asya harati prakyam bhayur novam evam bhasi.
Dice, así como un fuerte viento. Qué interesante el símil que utiliza Krishna para describir la naturaleza fluctuante de la mente. Dice, así como un fuerte viento arrastra un bote que se encuentra en el agua, asimismo, uno solo de los errantes sentidos en el que se concentre la mente puede arrastrar a la inteligencia del hombre. Existe una división jerárquica, ¿no? En la configuración física y psíquica de los seres humanos. Primero tenemos el estado más bajo, o sea, el fundamento de la pirámide está configurado por los sentidos. Después, en un nivel superior, la mente. La mente es la que se encarga de recibir la información y de supervisar los sentidos. En un nivel superior, esto lo explica Krishna posteriormente, ¿no? A la mente está la inteligencia. La inteligencia es aquella que le facilita la orientación adecuada a la mente. Tú quieres esto, pero no te conviene. Recuerda que eres diabético y si te comes esos dulces de la ofrenda Mahaprasadam de la deidad, vas a enfermar. Bueno, uno solo, no pasa nada, ¿no? Recuerda que eres diabético. Las consecuencias van a ser nefastas para ti, pero solamente uno, ¿no? Y insistes, y entonces llegas y estás en el templo y no está el Puyeri por allí, y entonces vas al lugar donde él guarda los dulces de la ofrenda a la deidad y comes uno, qué bueno, qué sabroso. Bueno, un segundo y comes uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y devoraste todos los dulces que había allí. Y al cabo de unas horas tienes que ir a urgencias porque tienes un alto nivel de glucosa se ha disparado. Entonces la mente es la que gestiona y la que aconseja y recomienda no hagas esto, te va a perjudicar, tú lo sabes. Pero ¿qué sucede? Si la mente insiste, llega un punto que la inteligencia sucumbe a los dictados de la mente. Y entonces somos arrastrados y ya no hay límite. Entonces ingerimos esos dulces que no debemos de ingerir y acabamos en urgencias, arriesgando nuestra vida. Entonces no somos conscientes de lo que supone el escenario material. Este escenario material lo explica muy explícitamente, se explica en el Srimad Bhagavatam. Padam padam yati padam natesham. Tu existencia corre peligro a cada instante. La no existencia está presente, es una sombra que en cualquier instante te puede devorar. No somos conscientes de esto. Entonces, cuando no tenemos un control de los sentidos, la mente se arrastra, se corrompe la inteligencia. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, perdemos la perspectiva. Estamos enamorados de alguien que nos maltrata, que es un déspota, que es un explotador, y aún así seguimos aferrándonos a esa persona. Eso es una corrupción de la inteligencia. ¿Y por qué sucede esto? Krishna, a través de la superalma, te dice, olvídate de esa persona, no ves que no te está perjudicando. Abandónala, porque si esa persona no te acepta como tú eres, no te ama. ¿Qué insistes? Abandónala. Pero ¿qué sucede? Como nosotros insistimos, entonces Krishna corrompe nuestra inteligencia para que tengamos la puerta abierta y tengamos la carta blanca para hacer lo que queramos. Desafortunadamente, existen consecuencias a posteriori y todos tenemos una gran experiencia al respecto. No hagas esto, no vayas por aquí,
no tomes esa decisión, insistimos. Entonces Krishna nos corrompe y lo hacemos. Es como la gente que se dedica al terrorismo. Y al terrorismo supuestamente con una connotación religiosa, imaginaros. Justifica el asesinato de personas inocentes en nombres de Dios. ¿Hasta qué punto la inteligencia se corrompe? Pero ese ser, esa entidad espiritual, desea eso. Entonces busca cualquier tipo de pretextos y de conclusiones religiosas, filosóficas, para perpetrar semejantes actos que son de lo más deleznable, de lo más destructivo para los demás. Entonces, Krishna nos corrompe la inteligencia. ¿Por qué? Porque insistimos. Quiero esto. No, no vayas a ese lugar. No vayas, no es bueno para ti, te contamina. No escuches ese tipo de música, te está contaminando. No, olvídate de estas personas que son supuestamente amigos tuyos o amiga tuya. No frecuentes su compañía, pero insistimos. Entonces los sentidos pasan a orden a la mente queda fascinada y atrapada en esa información de los sentidos, y los sentidos son muy poderosos, cada uno de ellos exige su satisfacción individual y finalmente pues la mente acaba corrompiendo la inteligencia. Entonces caemos en ese vórtice, ¿no?, de ignorancia, de aflicción y de dolor que posteriormente tenemos que experimentar. Y bueno, ¿es esto negativo? Desde una perspectiva espiritual, más allá del espacio-tiempo eterno, no. En el transcurso del tiempo aprenderás la lección. Esto funciona así. Es decir, evolucionamos por saturación emocional. Hasta que no nos saturemos de situaciones, de relaciones, de hábitos, de tendencias, no vamos a poder abandonarlo. Entonces Krishna nos permite que nos enfanguemos por completo y que desde ese estado, cuando uno ya toca fondo, emerjamos como el ave fénix de las cenizas. Entonces, bueno, pues explica Prabhupada en un comentario, no sé si es del quinto canto, del sexto canto, dice que la aflicción es una terapia de evolución. Necesitamos sufrir para poder evolucionar espiritualmente. Obviamente, esto no es el mejor, el mejor mecanismo, pero es necesario. Es necesario. No debemos tampoco desalentarnos, pero más recomendable es ser inteligentes. Escuchemos la inteligencia de quién. Sadhu, Sastra, Guru, Vakyas, es decir, de los textos del conocimiento védico. Vamos a utilizar la inteligencia de esos sabios devocionales, vamos a utilizar la inteligencia del maestro espiritual. Y entonces vamos a poder obviar todos esos desafíos, todas esas provocaciones de la energía ilusoria. La energía ilusoria, no nos olvidemos, conoce perfectamente cuáles son nuestras fragilidades. Perfectamente. No podemos embaucarla. Sí podemos autoengañarnos. Eso sí lo hacemos, y lo hacemos con mucha frecuencia. Somos expertos gestores del autoengaño. Entonces, como la energía ilusoria lo sabe, entonces dice, ajá, vamos por aquí, y sin filtro. Entonces tenemos que ser sinceros. Hablábamos de la sinceridad. Que tengo esta fragilidad, Señor, no soy capaz de superar esta disfunción que tengo, emocional, psicológica, conductual. No puedo superarla. Ayúdame.
Por favor, te lo suplico, ayúdame. Tú eres el único que tiene el poder. De hecho, evolucionamos por la gracia del Señor Supremo. Simplemente tenemos que disponernos, desarrollar esa actitud de apertura, de humildad, de mansedumbre. Señor, soy un verdadero caos, soy siniestro total, pero ayúdame, tú puedes hacerlo. Yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero servirte, Señor. Ayúdame. Simplemente es así de sencillo. No nos avergoncemos por ello. Nos vamos a avergonzar ante el Señor Supremo cuando nos conoce perfectamente. Vamos a finalizar aquí este análisis. Para el próximo día retomamos en el capítulo 2, texto 69. ¿De acuerdo? Y vamos a leer, para finalizar, el texto de comentario de los maestros predecesores, el Srila Bhaktisiddhanta. Estamos en la sección que se denomina servicio devocional y entonces vamos a la pregunta que le hacen, que le formulan los discípulos, ¿no? Dice, ¿qué es servicio? Muy interesante esa pregunta. Tenemos que saber lo que es servir. Dice, el servicio, atención, muy importante, comprender lo que es servicio. Dice, es la función del cuerpo o la mente, pero no de la entidad espiritual. Dice, en el servicio no existe no es una transacción mercantil. Dice, para que ese servicio sea realmente devocional, tiene que tener la actitud y la única intención de complacer a Krishna. Es decir, nosotros podemos estar adorando a la deidad, podemos estar cocinando, podemos estar limpiando, podemos estar impartiendo una clase del Gita, pero si la motivación interna no es de complacer al Señor, de absorbernos por completo en el servicio, entonces simplemente estamos desarrollando una actividad externa, material, que no tiene ninguna relación con la dimensión espiritual. Dice, el servicio devocional es inmotivado y no tiene una causa. Eso se explica en el famoso verso del Bhagavatam, en el primer canto, Savai Pum Sampado Yato Bhakti Rato Kaye, Ahaitu Ki Apratihata. Y es inmotivado y es incesante, no tiene causa. Dice, y esa es la tendencia de la entidad espiritual. Dice, uno no puede comprender la finalidad última del conocimiento a no ser que se ocupe en el servicio de su maestro espiritual. Solamente el devoto del Señor está capacitado para ser un maestro espiritual. Dice, esto no es ningún tipo de exageración. Dice, el Señor Krishna declara, en la medida que uno se entrega a mí, en la medida del objetivo, dice, yo reciproco. Dice, en las actividades conyugales de Krishna con sus devotos, de los devotos de Krishna, ellos les sirven con todo su cuerpo. Y Krishna reciproca dándose él por completo a esos devotos. Él se considera endeudado con ellos. Así que la perfección máxima y el objetivo del servicio culmina en la plataforma conyugal. Es decir, síntesis, conclusión. Para que nuestras actividades devocionales sean consideradas como tales, tiene que haber ese sentimiento desde el inicio hasta la finalización de esa actividad de complacer al Señor.
Esa es la única. Eso es lo que se llama el servicio devocional puro, el Ananya Bhakti. De lo contrario, simplemente es una actividad más material que forma parte de una extensión física o una extensión psíquica, nada más. ¿De acuerdo?